Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tómalo con Calma. Muchas gracias por estar en un video acá más el día de hoy. Yo estoy muy contento de tener como invitado a un compañero de la universidad, al cual pues antes que nada agradezco muchísimo la aceptación de venir aquí con nosotros el día de hoy. Y antes que nada pues me gustaría saludarlo y pues preguntar cómo se encuentra o cómo te encuentras, Guillermo. Hola, ¿qué tal, Pedro? Mucho gusto. Me encuentro muy bien y pues listo para responder a las preguntas que me vayas a plantear. Ok, ¿no? Perfecto. Entonces eso habla de que será una gran entrevista. Y antes de dar inicio, sí me gustaría que nos platicaras un poco de ti y de tu carrera para conocerte un poco mejor. Tengo 22 años. Actualmente estoy por cursar el último semestre de mi carrera, que sería el 10º. Mi carrera es la licenciatura en psicología y pues me da mucho gusto el poder tener este espacio para hablar un poquito acerca de la carrera y eliminar o a lo mejor crear nuevos o nuevas dudas que puedan surgir. Ah, perfecto. Al contrario, qué bueno que nos comentas que ya estás próximo a egresar. Eso habla de que tienes un vasto conocimiento y un recorrido importante en tu carrera y que sobre todo tus ideas o las cosas que nos puedas expresar pues hablan de una persona que ya se ha hecho madura en la carrera y que sobre todo pues sabe de lo que habla pues al contrario, agradezco a ti que te des la oportunidad de expresarnos lo que sabes, lo que has comprendido en tu carrera y pues me gustaría con la entrevista y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo defines a tu carrera para alguien que no la conoce o para alguien que no está tan acercado a lo que es la psicología? Yo cómo la definiría para alguien, para una persona la cual no tiene idea de lo que se ve dentro de la carrera, yo la definiría como una carrera en la cual vas a poder encontrarte a ti mismo y a la vez vas a poder encontrar o resolver ciertas dudas las cuales se tenían acerca de nuestra propia personalidad, nuestro comportamiento e incluso el comportamiento y la personalidad de las personas que nos rodean. Es, es prudente decir que la carrera en psicología no es una carrera para ayudarnos a nosotros mismos, sino que es una carrera en la cual sí podemos encontrarnos, pero en ese encuentro resolver o ayudar a resolver las situaciones negativas que ocurran en la vida de una persona. Ok, fíjate que me llama mucho la atención lo que comentas acerca de que la carrera sirve para encontrarte a ti mismo o te ayuda a ti, pero a su vez pues sirve para ayudar a los demás, ¿no? Eso me parece muy interesante porque al final de cuentas la carrera en psicología pues si bien se involucra el que tú puedas ayudar a las personas, pues creo que nunca se tiene en cuenta como que esa postura acerca de lo que puede ser la ayuda que te puede representar a ti mismo, ¿no? Ese espacio a lo mejor de interacción o pues de alguna manera de generación de experiencia que puede hacer a través de tu propia persona. Interesante que lo comentes porque, bueno, yo nunca había escuchado esta idea y ahorita que lo dijiste me pareció muy, muy buena. Y pues tiene sentido en lo que comentas, ¿no? Porque al final de cuentas busca tratar de ayudar a otros y pues no puedes ayudar a otros si no estás bien tú. Entonces me parece bastante incluso coherente con lo que se hace en tu carrera. Me parece muy bueno. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras cómo fue ese proceso de elección de tu carrera o qué factores fueron los que influyeron para que decidieras estudiar psicología. Sabes que desde muy chico siempre me llamó la psicología, porque soy una persona que le gusta aprender y más acerca de diferentes temas, pero sobre lo que más me gustaba desde niño era el saber el porqué de las cosas, ¿no? Y una de las cuestiones que yo creo hasta la fecha y en años posteriores se va a tener es la pregunta del por qué suceden o el por qué pensamos o el por qué sentimos
lo que sentimos o lo que pensamos o lo que pasa. Entonces, te digo, yo desde niño, inclusive en mi adolescencia, siempre me llamó la psicología porque me ayudaba a resolver esas cuestiones, el decir, ah, caray, es que ¿por qué sentiremos este enojo y por qué el enojo se tiene que representar en agresión o el por qué el enojo se tiene que representar en llanto? Entonces, la psicología te ayuda en cierta manera a resolver esas cuestiones y a plantearte una cuestión a ti mismo y el decirte, bueno, más bien preguntarte a ti mismo ok, el por qué yo soy así, por qué yo me expreso de esta manera, por qué actúo como actúo. Entonces, esa elección de carrera fue un proceso, pues por así decirlo, sencillo, porque saliendo de la preparatoria, al yo no haber tenido una guía vocacional en el bachilleres, no la busco por mi cuenta, sino que yo mismo digo, ah, pues me llama la atención la psicología, vamos a ver qué rollo y créeme, Pedro, la mejor decisión, yo creo una de las mejores decisiones que he tomado. ¿no? Fíjate que tu historia o tu testimonio me parece muy interesante porque creo que desde pequeño desarrollaste una curiosidad eh, muy interesante que no todo el mundo tiene en cuenta. La mayoría de las veces nos enojamos por las conductas de las otras personas y no vamos a pensar el por qué hacen esas conductas. Entonces, desde ese punto de partida me parece bastante reflexivo eh, tu forma de pensar y pues de la manera en que también se aborda mucho la psicología, ¿no? Bueno, tomando el ejemplo ahorita que comentaste acerca del enojo, de la ira, pues se puede representar de varias maneras y el por qué se representa de esas varias maneras me parece muy interesante el comprender esa interacción humana, ¿no? Que incluso va más allá del aspecto psicológico y abarca muchos otros sentidos como lo pueden ser el contexto social en el que crece la persona o cuestiones determinadas. Entonces, pues resumiendo también, el hecho que mencionas de que ha sido una de las mejores decisiones que has tomado también involucra muchísimo esta cuestión que has aprendido y sobre todo que has desarrollado esa posibilidad de poder entender a la gente y pues a final de cuentas como profesionista poder ayudarlos. Entonces me parece muy buena tu historia y de verdad pues a lo mejor no es algo tan común que nos podamos encontrar porque regularmente en la psicología sí es más acerca de mala manera se genera una repulsión, ¿no? Muchas de las veces acerca de la psicología, aspectos que están inherentes a la carrera, pero pues sí, sí me parece bastante interesante, sobre todo que desde pequeño fomentaste esa curiosidad y la llevaste a final de cuentas a transformar en un hecho y pues hoy te lo puedes compartir de manera en que en lo que estás estudiando estás muy próximo a egresar, entonces me parece bastante interesante. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras un poco de las cualidades o características que consideras tú que una persona que estudia psicología va a tener o en su defecto se aprende a desarrollarlas durante el transcurso de la carrera. Pues mira, pero principalmente yo creo que el gusto por aprender es vital. ¿Por qué? Porque, fíjate, la psicología ya tiene mucho tiempo que está en boga de la gente. Vaya, que la gente se pone a investigar un poco más de psicología y bueno, en estos tiempos pues ya lo vimos, ¿no? Cómo una pandemia, una enfermedad puede afectar a muchísimas personas en muchísimos aspectos y uno de ellos, desgraciadamente, es el aspecto emocional. Eh, entonces, muchos testimonios que yo escuché, no solo de compañeros de la misma carrera, sino de amigos, de personas cercanas, es que se pusieron a investigar un poco acerca de la psicología porque, no sé, tuvieron algún bajón, emocionalmente hablando, ¿verdad? Y se ponen a investigar un poco acerca de esto. Entonces, una de las cualidades vitales y esenciales es el gusto por aprender. Otra cualidad, o más bien, no viéndolo como cualidad, sino un valor que es muy importante no solo en la carrera, sino en la vida. Y si uno se quiere desenvolver como terapeuta, pues es obviamente el más importante, el respeto. El respeto a las creencias de los compañeros y compañeras, a las ideas, el respeto por la opinión de tanto los profesores como de compañeros,
¿Por qué? Porque en la psicología hay demasiadas teorías y demasiados teóricos, demasiados pensadores. Entonces se hace un conjunto de estos y así como unas personas pueden creer en las teorías de Sigmund Freud, otras personas las pueden rechazar y pueden creer, no sé, en las teorías que planteaba Carl Jung, ¿no? Por así decirlo, que son casi contemporáneos. Entonces, el gusto por aprender, el respeto y otra de las cualidades que yo veo o que he visto que se tiene que tener es esa esa pasión por la psicología y por el comportamiento del ser humano. Podríamos decirlo de una forma romántica, el amor por esas personas que vas a ayudar o que vas a tener que interactuar con ellas, etcétera, etcétera. Entonces, repasando, sería el gusto por aprender, el respeto y la pasión hacia la psicología. Fíjate que eh, ahorita que mencionaste acerca del gusto por aprender, sí creo que es muy interesante, sobre todo la forma de incluso de la carrera de psicología, por lo que me ato de afuera, por supuesto, en el aspecto de que ustedes involucran muchísimo esta opción como de práctica, entonces eso genera que tengan que estar como que constantemente teniendo bases teóricas para poder aplicarlas y esto me parece bastante interesante porque es algo que creo que se ve muy temprano en la carrera, al contrario de lo que puede suceder en otras eh, áreas de conocimiento, me parece que desde muy temprano ya aprendes como a identificar ciertas cosas y esto pues a final de cuentas el sustento que debe tener en la vida práctica, al igual que el respeto por las creencias, es algo que también ya había escuchado en una anterior entrevista acerca de psicología también, que era muy necesario tener no, ese estar abierto a las ideas de otras personas, o a lo mejor a las creencias de los pacientes mismos, ¿no? Que, pues, por supuesto, ustedes tratan de comprender el contexto bajo el que están viviendo y pues, ayudar en lo que están haciendo en ese momento. Y parece muy importante porque, al final de cuentas, creo que eso genera empatía y considero que sí es una carrera donde se requiere muchísima empatía porque, pues, al final de cuentas es para ayudar a otra persona. Entonces, sí sí me interesa muchísimo esa postura que tomaste. Y al final de cuentas, pues también ese gusto por el comportamiento humano creo que también es muy atractivo porque al final de cuentas se dan aspectos sociológicos y como ya lo había dicho ahorita, se analizan muchísimos aspectos eh, de otras formas de analizar a una persona, ¿no? Como este aspecto cultural, a lo mejor una religión o ciertas conductas que ésta tiene. Entonces, también me parece que huele la cabeza, ¿no? Todo esto y tratar de comprenderlo y estudiarlo me parece bastante maravilloso. Y ahora sí, para la siguiente pregunta, y entrando en una etapa un poquito más relajada, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de los mitos que existen en tu carrera. Es bien sabido que pues, tu carrera tiene mitos y psicología no exceptúa de estas. Entonces, no sé qué nos puedas decir de todo lo que se dice acerca de tu carrera. Pues lo que se dice acerca de la carrera, y no solo de la carrera en sí, sino de la psicología como tal, tiene muchos tabús que hasta hoy en día la gente sigue comentando y que son, yo creo, paradigmas que se tienen que romper, porque como bien te comentaba anteriormente, se necesitó de muchas personas en el sector de salud mental que pudieran apoyar en esta pandemia, porque al menos yo que hice una pequeña investigación acerca de cómo afectó la pandemia a los estudiantes, hubo un incremento del estrés académico e inclusive de la depresión. Entonces, mucha gente rompió esos paradigmas, pero otra gente siguió con lo mismo. Mucha gente sigue diciendo que, que el ir a terapia es simplemente para las personas que están locas o que el ir a terapia es para las personas que, que de verdad necesitan ir a terapia o que
una de las que he escuchado que me da risa es como de, es que yo no le voy a pagar a una persona para que escuche mis problemas. Esa es una que he escuchado bastante. Ok. Y pues en la carrera, vaya, viene a hacer lo mismo. Muchos dicen que la psicología es muy fácil, otros dicen que es innecesaria, otros dicen que la carrera de psicología debería de estar en ICB, que en ICB pues es lo de las ciencias biomédicas, pero como bien comentas tú, es también en un aspecto social. Ah, ok. Sí, pues va muy de la mano con tanto en el ámbito de salud como en el ámbito social. Entonces, esos paradigmas se tienen que romper. ¿Por qué? Porque la salud mental es algo que va a trascender, porque desgraciadamente hemos estado atravesando por diferentes situaciones, no solo a nivel local, ni estatal, ni nacional, sino a nivel internacional. Entonces, todos estos problemas crean un miedo innato en la gente, el cual se puede convertir en ciertas patologías después. Entonces la salud mental tiene que trascender y romper esos estigmas que se tienen acerca de ella. Sí, concuerdo totalmente contigo. Parece muy importante pues, explicar esa generalización que se tiene ahorita, lo que mencionaste, que la psicología o que lo requieren las personas que están locas. Y pues, mucha gente se cree eso de verdad, porque al final de cuentas, lo acabas de mencionar también ahorita, la postura de la salud mental a raíz de la pandemia se incrementó a niveles pues, posiblemente nunca antes vistos, o evidenció los problemas que ya existían y que por diversas situaciones las ignorábamos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esto permite que la gente se dé cuenta, trate de darse la oportunidad, pero como tú mencionas, pues también mucha gente se aferra que es una idea mala al acudir con un psicólogo, con un especialista de salud mental a atenderse, ¿no? Porque a final de cuentas, pues puede ser una enfermedad también. Y parece muy extraño, vaya, no me gusta escuchar, ¿no? Que la gente dice que por qué pagar para contarle tus problemas a otra persona, sí me parece muy grave porque creo que es una irresponsabilidad propia hacia un mismo el hecho de no cuidarse en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Porque hay gente que se cuida con la alimentación, que con el ejercicio, este, pero no cuidas tu salud mental, entonces también pues es una falla en tu persona y ahora como lo comentas, es que también un efecto que se tuvo ahí en la pandemia fue el aumento de la estrés estudiantil. Sí, sí me parece que todos lo sufrimos, todos lo padecimos, se incrementaron los niveles y al final de cuentas eso también representa para darle más importancia, darle mayor eh, visualización a lo importante que es el acudir con un especialista, que no nos hace daño a nadie, al contrario, creo que es para sanarnos y al final de cuentas esto siempre o no tendría por qué decirse, pero pues es necesario hacer hincapié en esto. Entonces, muy interesante lo que nos comentas. Pasando a la siguiente pregunta, yendo de la mano con lo que nos acabas de platicar, pues que nos contaras cómo consideras tú que tu carrera evolucionará a raíz de la pandemia, teniendo en cuenta todo lo que el COVID representó, lo que ahorita ya nos diste una de lo que se dedicó, y cómo visualizas tú que seguirá desarrollándose la psicología en futuro. Yo creo que se va a desarrollar, bueno, sabes que viene una norma, que es la 032, que es la de incluir la psicología en las empresas. Entonces, más que como pandemia, yo creo que va a trascender en todos los aspectos, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que dices de la pandemia, siento que la psicología se va a desenvolver de una forma en la que se pueda o se tenga que acudir para poder estar por lo menos tranquilos en cuanto a las enfermedades o a las situaciones graves se refiere. Porque si hablamos
de cómo estuvo la psicología cuando la pandemia recién empezó, pues fue un aumento exponencial, ¿no? Si había, no sé, psicólogos que tenían 10 pacientes por semana, pues incrementó, yo creo, y pues, o sea, no me cuesta decirlo, yo creo que se incrementó al doble de pacientes, obviamente no de forma presencial, ¿verdad? Pero así virtual como tú y yo estamos conversando. Entonces, esa evolución va a venir en forma de ayuda a esa gente que atravesó situaciones adversas, como por ejemplo la muerte de algún familiar o el que un familiar se enfermara, inclusive que uno mismo se haya enfermado. Y al salir de esta pandemia, por ejemplo, ¿cuántas personas no tomaron posturas en cuanto a que se iban a vacunar o no? Y eso también genera miedo en la gente. Entonces tú tomas cierta postura de, ok, me voy a vacunar, pero ¿qué puede pasar después? O las personas que, ok, no me voy a vacunar por los riesgos que puede tener. Entonces, la psicología sigue. ¿Por qué? Porque esta situación continúa, desgraciadamente. Entonces, va a seguir en evolución la psicología y respecto al ámbito de la pandemia, yo siento que está tomando, está tomando el lugar que le corresponde, así como tú comentas que la gente cuida el ámbito físico, haciendo ejercicio, comiendo bien, así también se va a tomar importancia, pero con el aspecto de la salud mental. Sí, y yo estoy muy de acuerdo contigo porque, pues ahorita lo acabas de decir, ¿no? La pandemia adquirió, vaya, la pandemia permitió que la psicología pueda tener un mayor auge, un mayor desarrollo, desafortunadamente por las situaciones que estaban presentando, como tú lo mencionaste, de manera mundial, no era un problema que fuera en nuestro país o al menos en el estado. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo en que el incremento o las situaciones que se tienen que dar después de esto en los aspectos laborales, estudiantiles o de cualquier organización, por ejemplo, debe llevar este aspecto de salud emocional, de asistencia psicológica. Me parece muy importante, sobre todo lo que acabas de mencionar, la norma 032, creo que es un avance, así como fue lo el del trabajo en casa, la ley de trabajo en casa, pues bueno, ahora esta norma también ayudará un poco a sanear ese tipo de deficiencias o se vieron a partir de la pandemia y pues estoy también muy consciente y comparto también el punto de vista en el hecho de que pues ya da la psicología a tomar su lugar, ¿no? El lugar que le corresponde, un lugar que ha sido infravalorado y pues tristemente muchas personas han sufrido a causa de esto, entonces qué, qué bueno que ha tenido un impacto positivo, ¿no? De que ahora sí se le considera una ayuda y no simplemente pues una condición para cuando una persona está mal de sus facultades mentales, que no es así. Entonces, muy interesante tu postura y el análisis que nos realizas. Y ya para finalizar, me gustaría pedirte algún consejo, alguna experiencia o algún aprendizaje que hayas adquirido a través de tu carrera y que hoy en día siempre sea algo en lo que te fijes mucho o algo que nos quieras. Pues va a ser una especie de consejo en base a una experiencia, ¿no? Eh, en la psicología se ve mucho el ámbito humanista. ¿A qué me refiero con esto? A la empatía que tú ya antes mencionabas, a ese respeto por las creencias, por las ideologías, por la gente en sí. Entonces, he tenido yo profesores que aparte de ser unos excelentes profesores, son unos excelentes humanos. Y siento que esa tiene que ser la principal cualidad de un psicólogo ya graduado, ya dando terapia, ya trabajando en alguna empresa, en el ámbito en el que se desenvuelva, tiene que haber psicólogos humanos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hemos visto psicólogos o hemos escuchado de algún psicólogo o de una psicóloga que tristemente
nada más está ahí para, y lamentablemente, ¿verdad? Cobrar. Entonces, no hay un acompañamiento de su parte, no hay consejo de su parte, que bueno, la psicología no es consejería, ¿verdad? Es un acompañamiento para poder resolver una patología. Y el consejo que yo podría dar más que nada es que seamos humanos. No hay que quedarnos estancados en paradigmas que dicte la sociedad. No hay que quedarnos solamente en lo que dicte el guión que la gente quiera que nosotros sigamos, sino que nos, nos, vaya, querramos aprender más e ir más allá, no solamente quedarnos con el simple hecho de 2 más 2 es 4. Ok, ¿por qué es 4? O, ok, esta persona siente esto, ok, ¿por qué siente eso? Entonces, a manera de resumen, el consejo es ser o tratar de ser humanos con los que nosotros nos queramos desenvolver. Ok, fíjate que en el aspecto de la psicología creo que es ahorita que habías mencionado antes, y me parece muy rescatable y muy insistente ese punto, ¿no? De ser un psicólogo humano, creo que yo te lo dije hace unos momentos de la empatía, ¿no? De lo que representa, pues, tener esa empatía con las personas, de respetar las creencias. Y como tú lo mencionas, ¿no? Pues además de ser excelentes profesionistas, excelente tener esa calidad humana de persona y ser excelentes personas. Creo que al final de cuentas, pues antes de un sentido profesional va un sentido humano y tú lo acabas de mencionar, ¿no? Es primero pues ser excelentes humanos y después de ser pues mejores profesionistas. Sin embargo, pues es sabido, ¿no? Que muchas personas que se dedican a esto sí tienden a irrespetuosas o, no sé, no entiendo una postura de la que se pueda realizar, pero es común que muchos psicólogos minimizan a lo mejor problemas o se queden nada más en lo que puede que diga la teoría y como tú lo dices, ¿no? Es ir más allá y del por qué es eso, ¿no? Entonces me parece muy interesante y muy punto, acabas de comentar. Necesitamos más ahorita con la situación que está viendo, pues psicólogos que sean más humanos y en general profesionistas que sean más humanos y que sean más dedicados a lo que hacen. Finalmente, Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad fue una gran entrevista, me gustó muchísimo ambos puntos de vista, que nos dieras a conocer tu carrera y de verdad muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, Pedro Alcueste, es todo lo contrario. Muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio. Y la verdad, también reconocer que la labor que tú haces por esas personas que apenas van a entrar o que tienen sus dudas o que no están muy seguras de sus decisiones, tengan al menos una guía, ¿no? Y de verdad te felicito mucho. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Y, y nada, te mando un cálido abrazo y pues espero poder volver a compartir espacio, a lo mejor con alguna otra dinámica. Oh, claro que sí, al contrario, muchísimas gracias a ti de nueva cuenta. Lo vamos a ver en un intercambio de gracias, pero de verdad me parece muy necesario hacerlo. Al igual, un abrazo, ojalá que siga habiendo dinámicas donde se pueda dar la oportunidad de seguirnos juntando por ahí. Fue muy grato en lo personal y pues al igual que te agradezco, también agradezco a las personas que vieron el video del día de hoy. De la manera de apoyar el proyecto, si este contenido les ayuda o les resulta interesante, es suscribiros al canal, siguiéndonos en redes sociales y compartiendo con quien lo pueda necesitar. Sin más por el momento, pues nos despedimos, pero nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.